Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a comenzar con la jornada de ejercicios del tema de las leyes de Newton y sus aplicaciones. Entonces, nos vamos a ir siempre a nuestro conjunto de ejercicios y vamos a verificar qué ejercicios están propuestos para estos últimos dos capítulos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir aquí y nos vamos a enfocar en esta sección, ¿verdad? En la sección que estoy señalando acá, ¿verdad? Toda esta sección de aquí. Bien, entonces intentemos hacer algunos ejercicios del capítulo 4. Y pues del capítulo 4, bueno, está el 4.8, es de la segunda ley. Está también el problema 4.2, 4.4. Sí, quisiera hacer uno de los... Bueno, intentemos hacer el problema 4.2, que es un problema relativamente sencillo, pero igual lo vamos a hacer para que tengamos un ejemplo hecho al menos de esto, ¿verdad? Entonces, busquemos dónde estaba nuestro cuaderno. Está aquí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio 4.2. Entonces, vámonos al libro. Bien, entonces intentemos hacer el problema 4.2. Bien que el problema 4.2 nos hace referencia a la figura 4.2 y nos habla acá de unos trabajadores que están tratando de liberar una camioneta atascada. Y para sacar el vehículo, vean que usan estas cuerdas que producen los vectores de fuerza mostrados en la figura. Y nos pide acá el inciso a obtener las componentes X y Y de los tres tirones. Y asimismo nos pide calcular la magnitud y dirección de la resultante de esos tres tirones. Bien, entonces vean que ahí está la figura y pues la vamos a tratar de generar nuevamente aquí en el ejercicio. Entonces tenemos ese plano inclinado. Tenemos al primer vector que viene por acá. Tenemos al otro vector que viene por acá. Tenemos al otro vector que viene por acá. Bueno, no tan grande. Tiene un poco así. Y ahora vamos a escribir las magnitudes. 985, 788 y 411. Y por acá nos daba los ángulos. $53. Bien, entonces, vean que... Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, se lo escucha. Bueno, ya saben, ¿verdad? Que si me va la voz es porque la universidad me exige que esté aquí haciendo nada, pero... porque lo mismo lo podría estar haciendo en mi casa, ¿verdad? Pero aquí quiere que esté al lado. Entonces, el internet ya no puedo hacer mucho. Bien, entonces, nuevamente definamos entonces a estas tres fuerzas. Como que coloquémosle aquí F1, F2, y a esta pongámosle F3. Y entonces, jóvenes, el proceso a seguir para realizar las componentes de estos vectores es definir en qué cuadrante están, ¿verdad? Entonces, aquí definimos los cuadrantes. Y pues me imagino que esto para ustedes no es nada nuevo.
y pues ya sabemos que en el primer cuadrante las dos componentes son positivas, en esta es negativo, positivo, negativo, negativo, y positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de componentes en X, si esta es positiva, entonces dibujamos un vector a la derecha. Si esta es negativa, dibujamos un vector a la izquierda. Y si hablamos de Y, pues si la componente en Y es positiva, pues dibujamos un vector hacia arriba. Y si la componente en Y es negativa, pues dibujamos un vector hacia abajo, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante, las componentes son positiva, positiva. Entonces yo tengo que dibujar dos componentes. Una componente en X que va a ir a la derecha, cumpliendo con este signo. Y la otra componente que vaya hacia arriba, cumpliendo con este signo. Entonces a esto le nombraría yo F1X y a esta le nombraría F1Y. ¿Sí? De igual manera, para el vector F2, vean que la componente en X va negativa, entonces yo dibujo un vector a la izquierda. Un vector a la izquierda. Y la Y va positiva, entonces dibujo un vector hacia arriba. Siempre terminando en el vector, ¿verdad? En la puntita del vector. Entonces aquí tendría yo F2X y aquí tendría yo F2Y. Y con el último vector, pues vean que las dos son negativas. Entonces, pues tendría por acá un F3X y tendría por acá un F3Y. ¿Sí? Entonces, teniendo ya definido eso, entonces ahora buscamos el vector, ¿verdad? Que va a descomponer el ángulo que va a descomponer a ese vector. Entonces, recuerden, ¿verdad? Que se puede descomponer de acuerdo al ángulo medido a partir del eje Y o al ángulo medido a partir del eje X. Entonces, en este sentido, yo no me voy a complicar y en estos ejercicios yo les pido que hagan lo mismo. Traten de buscar ese ángulo que está con respecto al eje X y pues vean que para la fuerza F1 no hay problema. Aquí tenemos ya el ángulo medido a partir del eje X. Para F3, pues también aquí tenemos el ángulo para F3, pero para F2 el ángulo que nos dan es medido a partir del eje Y. Entonces lo que tenemos que encontrar el complemento de ese vector, ¿verdad? O sea que en este caso, este ángulo de acá tendría que ser, si hacemos la resta, sería 90 menos 32, ¿verdad? 58. Y esto da 58. Entonces tengo un ángulo de 58 grados, ¿sí? Vean que ya con eso yo ya puedo encontrar todas las componentes, ¿verdad? Entonces en este caso para F1 tendría F1X sería 985 coseno de 31. Para F2X sería 985 seno. Para F2 tendría F2X, F2Y. Y aquí sería 788 coseno de 58. 788 seno de 58. Y por último, para F3, tendría F3X, que sería 411 coseno de 53 y 411 seno de 53. Entonces, vean que con esto ya podemos encontrar las componentes, pero antes de eso vamos a colocarle sus respectivos signos. Entonces vean que aquí, para el caso de F1, como claramente F1 está en el primer cuadrante, entonces yo vengo a esto, le pongo sus signos. Positivo, positivo. Para F2, negativo, positivo. Y para F3, negativo y negativo. Y ya con eso, entonces ya podemos encontrar las componentes, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes vayan calculándolo. Yo aquí lo voy calculando ya un poco rápido porque quiero hacer otro ejercicio. Si me equivoco, pues ustedes me dicen.
Y ahí estarían los componentes, ¿verdad? Señalarlo un color azul fuerte. Componentes F1, F2 y F3. Bien. Entonces, Profesor, esto sería prácticamente el inciso A, ¿verdad? tengo una consulta, ingeniero. En Sí. la fuerza 1, la componente en Y, porque dice F2X. Ah, perdón, ahí me confundí. Sí. Aquí diría F1Y. Sí, gracias. Ese sería entonces el inciso A, ¿verdad, jóvenes? Si revisan ustedes ahí, pues comprueban los resultados, ¿verdad? Y pues ahora el inciso B sería calcular la magnitud y dirección de la resultante. Entonces, recuerden que para hablar de la resultante o de la fuerza resultante, esta va a ser siempre la suma de la fuerza, ¿verdad? O sea, en este caso sería la suma de F1 más la suma de F2 más la suma de F3, ¿verdad? Y si hubieran 10 fuerzas, pues sería la suma de esas 10 fuerzas, ¿verdad? Y si solo hay 2 fuerzas, pues sería solo la suma de esas 2 fuerzas. ¿Me explico? O sea, no quiero que entiendan de que cuando se habla de resultante es de que necesariamente solamente es para un análisis en 2 fuerzas. Todo lo contrario, o sea, una resultante es la suma de, de todas las fuerzas que estén involucradas en el objeto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es siempre sumar todas las fuerzas que estén involucradas, siempre y cuando nos pidan fuerza resultante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, obviamente no podemos sumar las fuerzas así por así. Tenemos que calcular, ¿verdad? La expresión, perdón, generar la expresión de las fuerzas con sus respectivas componentes. Y entonces, una vez realizando eso, entonces venimos y sumamos componentes con componentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Algo así, ¿verdad? Y entonces, esto obviamente da como resultado la fuerza resultante en X y esto da como resultado la fuerza resultante en Y, ¿sí? Entonces, aquí ya solo queda hacer la suma, ¿verdad? Entonces, la suma de estas componentes sería 244.39 más F2X, que es menos 417.57. 117.576 y menos 247.34. Y F1Y sería 507.312 más 668.261 menos 328.239. Entonces aquí hacemos esa suma, siempre teniendo las precauciones de hacer al menos unas 2 corroboraciones. Si les queda tiempo, ¿verdad? Si en algún momento sale un ejercicio como esto en el examen. Esto me queda 179.393 newtons a lo largo de X. 507.312 más 668. Vean que aquí equivocarse en un signo, jóvenes, significa un error garrafal, ¿verdad?
ya que pues un signo les puede cambiar drásticamente el resultado de la fuerza resultante. ¿Sí? Y aquí tendrían ustedes el vector fuerza resultante, ¿verdad? Entonces vean que en base a estos resultados que obtuvimos, podemos identificar ya el signo de la fuerza resultante. Esta que sería la fuerza resultante en X, y esta que sería la fuerza resultante en Y. Y vean que las dos son positivas. Entonces, en teoría, nuestro vector fuerza resultante vendría, y vean que la componente en X es relativamente chica en comparación con la de Y, ¿verdad? Entonces yo me atrevería a decir que mi vector fuerza resultante vendría algo así, ¿verdad? Vendría algo así. ¿Sí? O sea que el calcular la fuerza resultante, jóvenes, ustedes dirán, pero ¿qué relevancia tiene, verdad, la fuerza resultante? La relevancia que tiene, jóvenes, es de que a la hora de la hora, si, si este vehículo se moviera, ¿verdad? O sea, si este vehículo comenzara su movimiento, no lo va a hacer a través de F1, ni lo va a hacer a través de F2, ni lo va a hacer a través de F3. Lo va a hacer en la dirección de la fuerza resultante, ya que la fuerza resultante, jóvenes, es la combinación de esas tres fuerzas, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, porque si aquí nos pidieran definir la dirección del movimiento de ese carro, pues les repito, no va a ser a través de la dirección de 31 grados, ni a través de los 32 grados, ni a través de los 53 grados, sino que va a ser a través del ángulo que nosotros podamos obtener, y este se le conoce también como teta resultante. ¿Y cómo puedo encontrar ese teta resultante? Pues así como quien encuentra la tangente, ¿verdad? O sea, aquí en este caso ustedes deben de tener claro que por aquí viene FRX, perdón, pero se dibuja esto. Y por aquí viene FRY, ¿verdad? Entonces vean que claramente FRY es el lado opuesto y FRY es el lado adyacente para mi ángulo θ R. Entonces yo vengo y digo, bueno, la tangente de θ resultante va a ser la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X, ¿sí? Entonces la tangente, el ángulo resultante sería la tangente inversa de 847.334 newton entre 179.393 newton. Se cancelan los newton y ven que esto me quedaría tangente inversa de 847.334 entre 179.393 y esto queda 78.04. Y ese sería el ángulo que tendría la fuerza resultante, joven. Entonces vean que yo ya predecía de que este vector iba a quedar algo inclinado por el hecho de que normalmente cuando la componente en X, perdón, cuando la componente en X es chica y la componente en Y es grande, entonces el ángulo tiende a ser cercano a los 90 grados, ¿verdad? Pero si es todo lo contrario, si la componente en X es grande y la componente en Y es chiquita, entonces el ángulo tiende a ser pequeño, ¿verdad? Entonces esas correlaciones ustedes también las tienen que tener bien claras para que al momento que obtengan estos tipos de resultados, estén tranquilos de que sepan de que sí, muy probable esté bien calculado su ejercicio, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? No sé si, bueno, y falta calcular la magnitud, ¿verdad? Y la magnitud de la fuerza resultante lo hacen a través del teorema de Pitágoras, que pues sería prácticamente la raíz de FRX al cuadrado más FRY al cuadrado. Entonces sería 179.393 cuadrado más 847.334
al cuadrado. Entonces, si calculamos eso, me queda FR 866.115. Y ahí tendríamos los resultados del inciso B. ¿Sí? ¿Se entiende esto, jóvenes? ¿Se entiende este ejercicio? Sí, ingeniero. Bien, entonces, como pueden ver, si aquí hubieran habido 4 o 5 fuerzas, pues a calcular, ¿verdad? Las componentes en X y Y de todas esas fuerzas, ¿verdad? Y quizás esto se vuelve un poco, ¿qué les puedo decir? Tedioso, ¿verdad? Estar calculando esa montón de componentes, pero la clave de este ejercicio es irlo realizando todo con calma y pues ir en orden, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y no comerse ni un signo y tratar siempre de dejar todo bien planteado, ¿verdad? Así como se los muestro yo aquí en este ejercicio. Bien, ahora intentemos hacer algún ejercicio referente a la segunda ley, jóvenes. Vámonos siempre al conjunto de ejercicios. Y entonces acá nos dice que vayamos al ejercicio, bueno, el 4.8 no lo voy a hacer ahora. Quiero hacer mejor el problema. Bien, el 4.12 está bien para introducción ahorita. Veamos el problema 4.12. Problema 4.12 nos dice de una fuerza horizontal neta de 140 newton actúa sobre una caja que tiene una masa de 32.5 kilogramos que inicialmente está en reposo en el piso de una bodega. Y nos pregunta acá qué aceleración se produce y qué distancia recorre la caja en 10 segundos y qué rapidez tiene después de esos 10 segundos. Bien, entonces aquí, jóvenes, tenemos que tener bien claro algo. Y es de que, pues, obviamente cuando nosotros hablábamos del porqué del movimiento del objeto, decíamos que la razón del por qué se movían era por la aplicación de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, eso que nosotros evaluamos, del hecho de saber el por qué el objeto se mueve, no significa de que la ecuación que explica el por qué se mueven las cosas no se pueda conectar con el evento de cómo suceden las cosas. O sea, en ese sentido, jóvenes, si ustedes recuerdan, y bueno, ya de una vez pasemos a nuestro cuaderno para ir desarrollando el ejercicio. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de la segunda ley y decíamos que la segunda ley era expresada a partir de esta ecuación, ¿verdad? Fuerza neta igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Sí? Y de esta pues se desglosaba para cada una de sus componentes, en este caso para el análisis en X y para el análisis en Y. Entonces, obviamente aquí, jóvenes, el problema nos dice de que hay una fuerza neta horizontal. Entonces, como nos está hablando de un movimiento horizontal, nos concentramos con esta ecuación, ¿verdad? Porque esta es la ecuación que analiza las fuerzas horizontales, ¿verdad? Esta ecuación de acá sería la que analizara las fuerzas verticales, pero como en este caso no hay, o bueno, no es que no haya, pero por los momentos no nos interesa para el movimiento del objeto, entonces solo nos vamos a concentrar con las fuerzas en X. Entonces, como puedan ver, aquí aparece el término de aceleración. Y pues bueno, normalmente nosotros, y para efectos de este primer parcial, jóvenes, nosotros vamos a estar siempre analizando fuerzas, ojo con eso, las fuerzas que vayamos a estar analizando siempre van a ser fuerzas constantes, al menos para este primer parcial. Las fuerzas van a ser constantes. Entonces, si las fuerzas son constantes, jóvenes, mucho ojo con eso, si las fuerzas son constantes y la masa, por definición, también es constante, entonces lo único que me queda decir es de que a fuerza, si la fuerza es constante, la aceleración también lo es.
Y si la aceleración también lo es, entonces yo puedo usar las ecuaciones de MRUA. ¿Me explico? Porque MRUA era el movimiento que caracterizaba a objetos que se mueven con aceleración constante, ¿sí? Entonces, mucho ojo, vuelvo y le repito, si la fuerza es constante, por fuerza, la aceleración también lo tiene que ser. Y si la aceleración lo es, entonces el movimiento es MRUA, ¿sí? Entonces, como sé que es MRUA, yo puedo volver a recordar todas las ecuaciones referentes a MRUA, que son estas. Estaba esta también. Estaba esta también. Para obviamente un movimiento horizontal, ¿verdad? Entonces, vean que otra cosa importante que el problema nos lo da es que habla de la fuerza neta. Usted que obviamente en la caja, jóvenes, y eso lo tiene que tener bien claro, quizá la caja esté aquí y quizá la caja tenga una fuerza F1, póngale por acá, una fuerza F2, y quizá por acá venga una fuerza F3. Que no sabemos cuáles son esas fuerzas que están interactuando en ese plano horizontal. Pero el problema me dice, ok, no te preocupes, la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso es la fuerza neta en X, sería la suma de estas fuerzas en el plano horizontal, ¿verdad? F1 más F3 menos F2. Pero ya esto, el problema ya nos lo da y nos dice que esa suma o esa interacción de esa fuerza da 140 newtons. Entonces ustedes jóvenes no tienen que preocuparse si se está o no se está tomando en cuenta alguna fuerza, al menos para este problema, porque nos están dando la fuerza neta, ¿sí? Van a haber ejercicios donde sí quizás nos den F1 y F3 y nos pidan calcular F2, ¿verdad? Que no es la fuerza neta, sino que es una fuerza individual que se está aplicando sobre el objeto, pero en este ejercicio en particular ya nos lo dan, ¿verdad? La fuerza neta, entonces no tenemos que preocuparnos de cuáles son las fuerzas que conforman esa fuerza neta. ¿Se entiende eso, Jonas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces, aquí solo queda entonces igualar los 140 newtons que yo ya sé que vale la fuerza neta, igual a la masa, que da el problema que es 32.5 kilogramos, por la aceleración, ¿verdad? Entonces, la aceleración, vean que sería la división entre estas cantidades. Pero como yo sé que newtons es solamente una representación de kilogramos, metro por segundo al cuadrado, entonces vean que yo puedo cancelar kilogramo con kilogramo acá y esto me va a dar como resultado metro por segundo al cuadrado. Como quieran, me pueden poner kilogramo metro por segundo cuadrado o me pueden poner newtons, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero sí tiene que tener claro que la división entre newtons sobre kilogramos les va a dar metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces eso lo tiene que tener ahí bien claro. Entonces si hacemos esa división, queda 4.37. Entonces vean que aquí tengo ya la aceleración. Aquí tengo ya la aceleración y entonces esta aceleración que está sufriendo el objeto, yo sé que es constante. Entonces veamos qué más datos nos da el problema, ¿verdad? Nos daba la fuerza neta, nos daba la masa y nos dice que el objeto partía inicialmente en reposo en el piso de una bodega. Entonces en este caso también sabemos que la velocidad inicial vale 0. Ya tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración que vale 4.37 metros por segundo al cuadrado. Y nos pregunta el inciso B qué distancia recorre la caja en 10 segundos. Entonces, bueno, este era prácticamente el inciso A, el de encontrar la aceleración. Y el inciso B, pues sería tomar los datos que ya tenemos, B inicial igual a 0, aceleración 4.3
37. Y el tiempo que nos dan para el inciso B. Y para el inciso B nos está pidiendo la distancia. En este caso nos está pidiendo delta X. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vean que podemos buscar de estas tres ecuaciones cuál podría servirnos. Vean que, por lo que veo acá, yo creo que la ecuación... ¿Qué ecuación creen ustedes que nos serviría? Tenemos el tiempo, tenemos la aceleración, nos están pidiendo el cambio en la posición. Bien, yo creo que 3, no sé qué dicen ustedes. La ecuación 3 será que nos sirva para encontrar delta X. Por los datos que tenemos. Sí, eso no serviría. Bien, entonces usemos, la verdad, sería entonces XF menos XY igual a B inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Esto de aquí yo sé que es delta X, y esto es lo que nos están pidiendo. Delta X sería igual. Vean que B inicial en X es 0, entonces todo este término se me hace 0, y prácticamente delta X sería un medio de 4.37 por el tiempo, que es 10 al cuadrado. Entonces, 0.5 por 4.37 por 10 al cuadrado. Esto queda 215.35 metros. Y ese sería el desplazamiento o distancia, ¿verdad? Recuerden que aquí, como es movimiento rectilíneo, no hay diferencia entre estas dos magnitudes. Entonces, sería 215.35. Ese sería el inciso B. Y el inciso C, viene después de esos 10 segundos. Entonces, prácticamente nos están pidiendo B final en X. Y entonces, acá podríamos usar B final en X igual a B inicial en X, más la aceleración X por el tiempo. Esto ya sé que vale 0. Entonces, B final en X sería la aceleración en X por el tiempo. Y entonces, 43.07 metros por segundo. Y esta sería la velocidad Bx. ¿Sí? Vean que de igual forma también podríamos haber calculado la velocidad final en X con esta ecuación, ¿verdad? Ustedes pueden hacer la prueba y a ver si obtienen el mismo resultado, pero en teoría debería darles lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero que les quede claro, jóvenes, es de que para la caja, si a ustedes les tocara hacer algún escenario pictográfico, esto sería lo que recorre, 215.35 metros, parte de una posición inicial 0, parte de una velocidad en X0, parte de un tiempo t igual a 0, llega a un XF, que en este caso sería 215.35, llega a una velocidad BF en X que es 43.07, y el tiempo t sería 10 segundos, TF, y pues obviamente la fuerza neta es una fuerza que está presente en todo el movimiento, ¿verdad? Presente en todo el movimiento, y esta fuerza neta mueve esta masa M y genera esa aceleración que obviamente es producto de la interacción de esa fuerza. ¿Sí se entiende esa representación, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, ahora ustedes ya saben el por qué. Vean que al inicio ustedes solo calculaban la cinemática del ejercicio, ¿verdad? Pero obviamente esta cinemática partía de la interacción de las fuerzas, y pues aquí vean que este ejercicio lo combina, ¿verdad? Combina la interacción de las fuerzas para encontrar la aceleración, y luego con eso pues hacemos lo que ya sabemos del capítulo 2. ¿Sí? ¿Dudas, consultas de este ejercicio, jóvenes? Ingeniero, ¿podría volver a explicar eso de el dibujito, porfa? Es que se me cortó la conexión. Bueno, rapidito, ¿verdad? Porque esto no es nada nuevo, esto ya es capítulo 2. Como les comentaba, esto son las condiciones cinemáticas que ustedes tienen aquí. Esto fue lo que recorrió, y fue todo esto gracias a la fuerza neta.
que la fuerza neta es la que provoca al final de cuentas la aceleración en el objeto. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Sí. Profesor, una pregunta rápida. Si integrásemos dos Bien, veces la aceleración, sí, diga. si integrásemos dos veces la aceleración, tendríamos una función de desplazamiento respecto al tiempo. Bueno, aquí recuerde que usted sin ningún problema puede generar las funciones, ¿verdad? O sea, aquí usted, si lo que quisiera es hacerlo todo a través del cálculo, lo puede hacer, ¿verdad? Vaya, en el caso, yo les comentaba a ustedes que la función desplazamiento, o en este caso la función x de t, iba a ser producto de la integral, ¿verdad? De la velocidad b de t con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted quisiera aplicar esa integral, usted podría decir de que x de t, o bueno, encontrar el desplazamiento a través de un intervalo de tiempo definido, entonces usted tendría que colocar aquí una integral. ¿Cuál es su rango de tiempo? De 0 a 10 segundos, ¿verdad? Usted dejaría una integral de 0 a 10 de la función b de t, que sabemos de que para un movimiento de MRUA, la función b de t tiene que ser b inicial en x, en este caso, más la aceleración en x por el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí usted colocaría la b inicial es 0, y entonces solo sería la aceleración en x, que sería 4.37 por t, ¿verdad? D de t. Y si usted hace este proceso de integración, solo le queda 4.37 t al cuadrado sobre 2, de 0 a 10. Y esto le queda 4.37 de 10 al cuadrado sobre 2. Y pues esto es prácticamente lo mismo que tenía aquí, ¿verdad? Serían los mismos 215.35. ¿Estamos? Sí, gracias, ingeniero. Bien, entonces así lo aplicarían. Y esto también es un método válido, ¿verdad? Aquí se los pondría bueno el ejercicio yo, ¿verdad? Porque esto es un método válido también, ¿verdad? Estamos. Así que no solamente lo pueden hacer con las ecuaciones de MRU, ¿verdad? Sino que también lo pueden comprender a nivel un poco ya más abstracto con el tema del cálculo, ¿verdad? Y por mí, mucho mejor, ¿verdad? Hasta les podría dar un puntito extra, ¿no? Por ser tan, que les haya ido tan bien en cálculo, ¿verdad? Para que manejen también esto, ¿verdad? Bien, no sé si hay dudas, consultas, jóvenes. Yo creo que ya se nos fue el tiempo. Faltan 3 minutitos. No sé si podríamos hacer algún ejercicio rápido. ¿O cómo están de tiempo? ¿Tienen clase ahorita o cómo van? Hágalo, ingeniero. Yo no puedo, ingeniero. Vaya, pues hacemos uno más. Entonces buscamos aquí en el ejercicio 4.12. Ya hicimos el 4.12, el 4.13. No lo miro interesante el 4.13, 4.15, un pequeño cohete que él se sobre... Ok. Bien, el 4.15 tiene que ver con el tema de una fuerza que es constante. Bueno, lo vamos a intentar hacer el 4.15. Que el 4.15 se rompe un poco el esquema, ¿verdad? El tema de las fuerzas constantes que les estaba hablando, pero lo vamos a mencionar para que lo hagamos. Bien, entonces el problema 4.15 habla de un pequeño juguete de 8 kilogramos que quema combustible, dice. Y ejerce sobre él una fuerza hacia arriba que varía con el tiempo, mientras asiente sobre la plataforma de lanzamiento. Esta fuerza satisface la ecuación, y ahí nos habla de esta fuerza, y nos dice de que las mediciones muestran que para t igual a 0, la fuerza vale 100, y al final de los 2 segundos la fuerza vale 150. Y nos pide primero el inciso A determinar las constantes A y B, y luego el inciso B nos pide obtener la fuerza neta sobre este cohete, si su aceleración, y nos pide aquí varios incisos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a intentarlo hacerlo así un poco rápido para no quitarles también mucho tiempo. Entonces nos vamos aquí al problema 4.15. Entonces, miren, este problema rompe con el esquema que les decía de la fuerza constante, ¿verdad? Claramente vean que aquí la fuerza es una fuerza F de t, que depende de esta expresión, ¿verdad? A más b por t al cuadrado, ¿sí? Entonces, obviamente esta fuerza, jóvenes, no es constante, ¿verdad? No es constante, pero a pesar de que la fuerza no es constante, no significa, mucho ojo con eso,
No significa que esto yo no lo puedo igualar a una masa por una aceleración, que obviamente esta aceleración tampoco no va a ser constante, ¿verdad? Esta aceleración sería una aceleración a de t. Vamos. Entonces, eso lo tiene que tener bien claro, ¿verdad? De que la expresión de la fuerza, que es igual a masa por aceleración, si la aceleración depende de la posición, la fuerza también lo hace. Si la fuerza depende del tiempo, también la aceleración va a depender del tiempo. Y si la fuerza es una interacción bidimensional de las dos cosas, también la aceleración va a ser una interacción bidimensional de las dos términos. ¿Estamos? O sea, de las coordenadas que dependa la fuerza, va a depender la aceleración, ¿verdad? Y si igual, si la aceleración es constante, entonces obviamente la fuerza también lo es constante, ¿verdad? Que este es el caso que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso lo tiene que tener bien claro. Bien, entonces, voy a borrar esto. Y entonces nos dan ciertas condiciones iniciales, ¿verdad? Nos dicen que F de 0 vale 100 newtons. O sea que esto prácticamente sería 100 newtons igual a A más B por 0 al cuadrado. Entonces vean que aquí prácticamente nos dan el valor de A. El valor de A valdría 100. ¿Sí? Y también para F de... para los 2 segundos, dice acá, F de 2. Dice que F de 2 vale 150. Entonces esto sería A más B por 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería A más 4B. ¿Verdad? A más 4B igual a 150. Pero como yo ya sé que A vale 100, entonces B prácticamente valdría 150 menos 100 entre 4, ¿verdad? Y esto queda 12.5. Entonces ven que aquí tenemos ya las magnitudes de A y de B. Y claramente, jóvenes, si nos tocara representar las unidades, recuerden que la fuerza, a pesar de que depende del dato T, este está en newtons y a la derecha también todo tiene que estar en newtons. O sea que A tendría que estar en newtons y B tendría que estar en newtons sobre segundos al cuadrado para complementar el segundo cuadrado que tiene aquí abajo y cancelar. O sea que aquí yo le coloco la unidad newton y aquí yo le coloco la unidad newton segundo al cuadrado. ¿Sí? Y esas unidades se las coloco solo para tener la congruencia de que yo aquí voy a sumar componente con componente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende eso, Jonas? Sí, se pone t al cuadrado para que se cancele con el de la función y en todo caso Exacto. B solo sea una fuerza. Exactamente. Solo es para... Exactamente. Para que aquí el término A más B por t al cuadrado sea newtons más newtons. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Sí? Profesor, yo tengo una Bien. pregunta. ¿Verdad que en este caso la Sí. componente de la fuerza en X sería igual a 0? La componente en X. La verdad que aquí no estamos hablando tanto de X. Pero si lo Aquí desglosamos. recuerde que esta fuerza sería algo, ¿qué le puedo decir? Algo compleja de describir, porque cuando nosotros dibujamos una fuerza, ojo con eso, cuando nosotros dibujamos una fuerza en un plano inclinado, como en un plano cartesiano, y la dibujamos como de esta forma, nosotros estamos acreditando que esta fuerza es constante. ¿Sí? Pero desde el momento de que la fuerza va cambiando con el tiempo, recuerden que la coordenada que ustedes están dibujando aquí es una coordenada XY, y cada coordenada XY va dependiendo del tiempo. O sea, aquí sería un tiempo T1 para una coordenada X1 y Y1, una coordenada T2 para una coordenada X2 y Y2. O sea, usted puede sin ningún problema calcular la componente. Vaya, en este caso para T1, aquí usted trazaría entonces un F1. Usted puede evaluar entonces F y decirte que F, o con eso, F de T1 le va a dar aquí A más B por T1 al cuadrado, que esto va a ser un valor constante porque está evaluándolo en ese punto. Entonces, este valor constante sí le puede calcular la componente X y Y, ¿verdad? Podría decir que hay una Fx de T1 y una Fx de T2, ¿verdad?
lo podría hacer, pero, perdón, una FY de T1, pero tendría que tener un poco más de datos, ¿verdad? Ya que pues esta fuerza no es constante. Entonces, cuando la fuerza es constante es más fácil, porque normalmente dan el ángulo, ¿verdad? Si aquí, ¿qué le puedo decir? De una manera u otra nos dieran el comportamiento, o al menos la coordenada en donde termina mi vector f de t1, ahí podríamos calcular el ángulo, ¿verdad? Porque tendríamos la componente x y y. O sea, aquí podríamos decir de que el ángulo de ese vector sería la tangente inversa de fy de t1 entre fx de t1, ¿verdad? Pero sería para en un punto en específico, ¿verdad? Pero para un T2 ya tendría usted otro vector, para un T3 otro vector, para un T4 otro vector. Entonces sería que su vector va cambiando su magnitud a medida que usted va cambiando las posiciones. ¿Me explico? En cambio, si el vector es constante, usted ya sabe que este vector lo dibuja así, pues es una línea horizontal, ¿verdad? Entonces, Sí, podríamos eso decir principalmente. entonces que, profesor, entonces podríamos decir que cada punto de la función cuadrática f de t es un vector. Exactamente. Usted aquí este vector, usted lo tendría que graficar siempre en el plano XY, ¿verdad? Y usted tendría que ir dando datos de tiempo, ¿verdad? En este caso, vaya, para T1, ¿verdad? Para datos de T, ir obteniendo los valores de la fuerza, pero como le digo, aquí haría falta más datos, ocuparíamos quizás, ¿qué le puedo decir? El comportamiento también de la función posición x de t y de t, para que a partir de sustituir tiempo obtengamos la magnitud. Imagina que esto de 5 newton y que acá nos dé, qué sé yo, 3 y 5, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces usted marcaría aquí 3, 5 y de aquí trazaría usted la magnitud del vector, ¿verdad? Aquí sería 5 newton. Un ejemplo, ¿no? Y entonces aquí usted a partir de estas coordenadas usted podría trazar este ángulo, ¿no? Pero ocuparíamos más datos, como le digo, el comportamiento de X y de Y al menos, ¿verdad? Para saber cómo se va modelando eso. ¿Sí? Si no, aquí también la otra función más fácil también es graficar, porque se puede, ¿verdad? Graficar f de t versus t, ¿verdad? Y esto sí se puede, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Aquí le quedaría una función cuadrática cóncava hacia arriba, algo así, ¿verdad? Con un intercepto aquí en A, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Gracias. Se va el internet, jóvenes. Se va el internet. Miren, ya igual ya nos agarró un poco la tarde, entonces si quieren mañana continuamos con este ejercicio, oye. Sí, está Del bien. ingeniero, buen día. Sí, está bien. Cuídense, jóvenes, nos vemos mañana. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos.